¿Qué tal? Video tutorial número 12 del curso de Java. Ya sabemos que Java es un lenguaje extremadamente orientado a objetos. Cuando trabajamos con Java usamos objetos para realizar todo tipo de trabajos. Y en gran medida programar en Java es crear objetos, modificarlos, moverlos, cambiar sus variables, llamar a sus métodos, combinarlos con otros objetos, etcétera, etcétera. Pues en este video tutorial vamos a profundizar en el trabajo con objetos, centrándonos en los siguientes temas. Vamos a ver cómo crear objetos que, como ya sabemos, se llaman también instancias. Vamos a ver cómo crear y modificar variables tanto de instancia como de clase en esos objetos. Veremos cómo llamar a los métodos de los objetos y cómo convertir objetos y otros tipos de datos de una clase a otra. Con lo que llevamos de curso ya sabemos que cuando escribimos un programa Java lo que vamos a hacer es definir un conjunto de clases, y también ya sabemos que las clases son plantillas usadas para crear objetos. Objetos que también se llaman instancias y que son elementos, yo creo que la palabra mejor que podemos utilizar en castellano para definirlos, son elementos autónomos. Es lo que se denomina en inglés self-content, que podría ser independientes, pero desde luego lo de independientes hay que entenderlo como una autonomía dentro del conjunto del programa del que forman parte. Self-contained, que en una traducción literal sería algo así como autocontenidos, pero que hace referencia justo a esto, a su característica autónoma. Los objetos funcionan por sí mismos, aunque tienen sentido formando parte de un programa al relacionarse con otros objetos. Si recuerdas, lo veíamos cuando poníamos el ejemplo del equipo de música, que estaba formada por objetos como los altavoces. Unos altavoces son un ejemplo de un objeto autocontenido o autónomo, pero lo cierto es que no tiene mucho sentido los altavoces sin un reproductor o una radio que haga que puedan reproducir sonidos. En definitiva, los objetos son elementos autónomos dentro de un programa con características y datos relacionados. En la mayoría de los casos usamos las clases solo para crear instancias y trabajar con ellas, para trabajar con estos objetos. Por eso vamos a ver en profundidad cómo trabajar con los objetos que creamos a partir de clases. En el curso, con el primer tipo de objetos con el que trabajamos fue el tipo de objetos string. Ya dijimos en aquel momento que aunque los strings son objetos, son un tipo especial de objetos, incluso por el modo en el cual podemos crear objetos de esta clase string. Vimos en aquel momento que al usar un string literal creamos una nueva instancia de la clase string. Es lo que se denomina en programación en Java la creación de objetos string de modo implícitamente. Así que con este literal string creamos también un objeto de la clase string. Pero ya decíamos en aquel momento que esto era algo especial dentro de los strings y que también podíamos crear objetos strings de otro modo, que es el que se denomina el modo explícito, que es el que vemos aquí y que es mediante el uso de la palabra clave new. Y volvemos a repetir ahora esto porque el modo más común de crear objetos de una clase es mediante el uso de la palabra clave new. Así que para crear un nuevo objeto lo que tenemos que hacer es usar el operador new seguido del nombre de la clase, que debe ser usada como plantilla. Y el nombre de la clase va a ser seguido siempre por paréntesis. Tenemos aquí varios ejemplos de creación de objetos. Aquí un objeto de la clase string, un objeto de la clase URL y un objeto de la clase delta robot.
Es aquí donde creamos el objeto. Recuerda que la primera parte de la expresión lo que hacemos es crear una variable donde guardar ese objeto. Los paréntesis son muy importantes, no te olvides nunca de ponerlos. Esos paréntesis en algunos casos pueden estar vacíos. Si es así, creamos el tipo más simple y básico de objeto. O esos paréntesis pueden contener argumentos que van a determinar los valores de las variables distancia, y también podemos indicar en esos parámetros otras cualidades iniciales de ese objeto. Aquí podemos ver un par de ejemplos de creación de objetos en los que se le pasan parámetros que posteriormente podremos utilizar en el objeto. ¿Cuántos argumentos podemos utilizar cuando creamos un objeto de una clase, y de qué tipo tienen que ser esos argumentos? Es una pregunta muy importante, y para poder responder a esa pregunta tenemos que entender lo que se llaman los constructores dentro de los objetos. Porque las clases cuentan con un método especial, que es el método que se denomina constructor. Veremos pronto más en detalle todo lo relacionado con los constructores o los constructors, y para empezar a indicar eso, es en los constructors, método especial dentro de la clase, donde vamos a tener que definir de qué tipo son los parámetros y cuántos parámetros le podemos pasar a un objeto cuando lo creamos. Si estamos creando una nueva instancia de una clase y le pasamos un número equivocado o un tipo de argumento equivocado, o si no le pasamos los argumentos que el objeto está esperando que se le pasen, entonces tendremos un error de compilación en Java. Vamos con un primer ejemplo práctico en el que vamos a crear dos objetos de una misma clase a los que vamos a pasarle un número y un tipo distinto de argumentos. Vamos a usar una clase de la librería de clases de Java. Se trata de la clase String Tokenizer, que forma parte del paquete de Java Util. Esta clase nos permite dividir un string en una serie de strings más cortos llamados tokens, aplicando para ello algún tipo de carácter o caracteres como delimitador. Por ejemplo, en este string que aquí vemos, el uso de esta clase, en este caso de dos métodos de la clase, hasMoreTokens, mientras siga habiendo más tokens, y en token, que hará que aparezca el siguiente, va a utilizar como delimitador uno de los que por defecto utiliza esta clase, que son los espacios. Y por tanto devuelve, como vemos, aquí tenemos la salida, tantos substrings del string al que aplicamos esta clase String Tokenizer como espacios se encuentran, que es lo que aquí vemos. Esta clase por defecto usa un conjunto de caracteres para llevar a cabo esta ruptura en strings más pequeños, que son justo los que aquí aparecen, que sería el espacio, que es el que hemos utilizado nosotros ahora, pero también el tabulador, nueva línea, retorno de carro y el form fit. Estos son los que utiliza por defecto, pero también nos permite indicar nosotros qué carácter queremos que utilice como delimitador. Y es justo lo que vamos a hacer ahora en el programa que vamos a crear. Recuerda que lo que nos interesa es ver ahora cómo podemos crear objetos con el uso de new, y podemos pasarle distintos argumentos. Es lo que vamos a hacer. Creamos dos objetos de esta clase String Tokenizer a la que vamos a pasarle argumentos distintos, y por tanto el objeto se comportará también de modo diferente.
Así que vamos allá, dentro de la carpeta donde vayas guardando los programas que creamos para el curso, dentro de ese proyecto, crea un nuevo archivo al que vamos a llamar, por ejemplo, probar token Java. Y para empezar, lo primero es importar la clase que vamos a utilizar, de la que ahora hablábamos, string tokenizer de Java Utility, así tal como está. A continuación creamos la clase probar token. A continuación queremos que esta clase se pueda ejecutar en el mismo programa, por tanto tenemos, como ya sabemos, que añadir el método main con la sintaxis que ya también conocemos perfectamente. A continuación vamos a crear dos variables del tipo string tokenizer, que será donde guardemos los dos objetos que vamos a crear. Así que empezamos por crear estas dos variables, a las que vamos a llamar st1 de string 1 y st2. A continuación vamos a crear el primero de los strings que vamos a utilizar como argumento para dividirlo utilizando string tokenizer. Podríamos pasarlo también directamente entre los paréntesis, pero vamos a crearlo mejor. Le llamamos string cita1 y como vemos pasamos aquí, este es el contenido que va a tener. A continuación vamos a instanciar el primer objeto de la clase string tokenizer, que como decíamos vamos a guardar dentro de cada una de estas variables, primero para empezar en st1, y como ya sabemos, para instanciar un objeto de una clase tenemos que utilizar la palabra clave new. Es lo que vemos que hacemos exactamente aquí, pero observa como aquí a este objeto de la clase string tokenizer como argumento le pasamos simplemente el string cita1. Ya comentaba que aquí podríamos exactamente igual poner el propio string y nos valdría, pero solamente le pasamos este argumento. Y a continuación ya lo que vamos a hacer es utilizar systemoutPrintln y un método de string tokenizer para que nos muestre en cada uno de ellos los distintos tokens que va a ir creando. Este es el código que aquí vemos y como vemos nos va a devolver 3 tokens y esto será un string al que aparecerá token 1 y ahora aquí después, como vemos, es este t1 y el uso de ese método del que hablábamos antes, nestToken. ¿Qué carácter utiliza aquí para llevar a cabo la separación? Decíamos que esta clase string tokenizer cuenta con una serie de métodos de caracteres por defecto. Uno de ellos es el espacio en blanco, que aquí es el que aparece. Pues es el que va a utilizar para separar las distintas partes del string. Tal como está, el código es ya totalmente funcional. Aquí tenemos una advertencia porque hemos creado una variable que no usamos, pero no produce ninguna incompatibilidad para que no se pueda ejecutar el código. Si lo ejecutamos tal como está, lleva a cabo, como vemos, mediante el uso de nestToken, la separación en 3 tokens coincidiendo con los espacios que aparecen. Pero vamos a crear ahora un segundo string al que vamos a llamar, por ejemplo, cita2, en el que, como vemos, de nuevo aparecen caracteres espacio, pero aparecen también otros caracteres como arroba. Vamos a ahora crear un nuevo objeto de esta misma clase, string tokenizer, pero pasándole distintos argumentos. Vamos a crear ese segundo objeto de la clase string tokenizer, que vamos a guardar en la variable st2, de nuevo con el uso de new, pero observa ahora como este objeto le pasamos como argumentos 2 en lugar de 1 como era antes. El primero es el string que vamos a utilizar, pero el segundo, en lugar de utilizar los caracteres por defecto como hacíamos antes, le indicamos también cuál es el carácter que queremos que use para llevar a cabo la separación, la división del string, que en este caso es la arroba, como aquí vemos. Por tanto, por un lado nos vemos cómo funciona esta clase string tokenizer, pero lo que nos interesa sobre todo ahora, cómo podemos crear objetos de una clase con comportamientos distintos al pasarle distintos argumentos, como aquí estamos viendo.
El resto del código muy similar al que usábamos aquí arriba. Aquí tenemos una arroba, por lo tanto este será el primer token. Bueno, que no se vaya a mover ahora. Este será el primer token antes de la arroba. Este será el segundo token. Y este será el tercer token después de la segunda arroba. Así que lo ponemos así. Queda aquí un poco de espacio, pero eso ya sabes que en el código da exactamente igual. El código está bien escrito. Así que si lo ejecutamos, observa el resultado como dijimos. Este es el primer objeto y este es el resultado del segundo, donde ahora el delimitador es la arroba. No estaría mal que llevaras a cabo una práctica, por ejemplo, cambiando el código para utilizar solo uno de los strings y viendo el resultado distinto si se utilizan los delimitadores por defecto o uno que indicamos. Es un pequeño cambio en el código que no te tiene que ser nada complicado y ver el resultado final. Aunque es muy sencillo, irá el código también junto con el vídeo tutorial de esta segunda versión, pero intenta hacerlo por tu cuenta. Mejor no veas esta parte, intenta hacerlo y después si tienes algún problema lo ves. Aquí ahora simplemente usamos el mismo string al que llamamos cita y en el primer caso, en el primer objeto, pasamos como argumento solo cita, con lo cual usa esos caracteres por defecto como el del espacio, mientras que en el segundo, con el mismo string cita, le pasamos como carácter para llevar a cabo la división en tokens la arroba. Si lo ejecutamos así, observa en el primer resultado como nos devuelve hasta el primer espacio y este después el del segundo. Sin embargo, aquí el carácter que usa es la arroba, no el espacio, por lo tanto el resultado es distinto. Creo que con esto debe quedar claro tanto el funcionamiento de esta clase, que no es lo más importante ahora, como la posibilidad de pasarle distintos argumentos a un objeto cuando lo instanciamos y por tanto su comportamiento va a ser diferente, aunque sean objetos de la misma clase, como estamos viendo. En fases más avanzadas del curso, en el que iremos creando aplicaciones cada vez más complejas, en una en concreto en la que accederemos a bases de datos mediante el uso de JDBC, veremos cómo el uso de la clase String Tokenizer nos permite recuperar información de, por ejemplo, en este caso de Yahoo Finanzas, y separarla según nos interese gracias al uso de los caracteres que nos permite hacer la clase String Tokenizer. Será en su momento. Veamos ahora un poco más en detalle lo que hace la palabra clave new. Imprescindible siempre que queramos crear objetos, pero hace más cosas que resumimos aquí. En primer lugar, cuando utilizamos la palabra clave new, lo que se hace es crear una nueva instancia de la clase que se indique, cuyo nombre irá después de la palabra new. Pero en segundo lugar, lo que hacemos con el uso de new es localizar espacio en la memoria para ese objeto, y en tercer lugar se llama a un método especial que se define en la clase, y ese método especial es el que se llama el método constructor. Por tanto, cuando hablamos de un constructor, recuerda que estamos hablando de un método especial que crea e inicializa una nueva instancia de una clase. Y resumimos de nuevo aquí lo que hace un método constructor. Para empezar, inicializa el nuevo objeto y sus variables. Crea también cualquier otro objeto que ese objeto necesite. Recuerda que un objeto puede tener herencias de otros objetos a los que sea necesario llamar. Ese método constructor ejecuta también cualquier otro tipo de operación que el objeto necesite para poder inicializarse. Y en distintas definiciones del constructor para una clase puede tener también un número diferente de argumentos o también un tipo diferente de argumentos. Cuando usamos new podemos especificar diferentes argumentos dentro de la lista
y el constructor correcto para esos argumentos es el que va a ser llamado. Es lo que acabamos de ver en el programa anterior. Programa anterior en el que distintas definiciones del constructor habilitaban a la clase string tokenizer para llevar a cabo diferentes cosas según el uso que hiciéramos del operador new. Cuando creemos nuestras propias clases es ahí donde vamos a poder definir cuántos constructores necesitamos para poder implementar las funcionalidades de esa clase. También relacionado con eso, otra cosa a tener en cuenta es el modo en el que Java maneja la memoria. Si estás familiarizado con otros lenguajes de programación orientada a objetos, puede que te estés preguntando si la declaración new tiene una declaración opuesta que destruya un objeto cuando ya no sea necesario. Pues respecto a eso tenemos que tener en cuenta que el manejo de memoria en Java es dinámico y automático. Cuando creamos un nuevo objeto, Java automáticamente localiza la cantidad de memoria para ese objeto. No tenemos que localizar nosotros ninguna memoria para los objetos de modo explícito. Java lo hace por nosotros. Es un aspecto en el que Java difiere bastante respecto a otros lenguajes como puede ser C o C++. El manejo de memoria en Java es automático y por tanto no necesitamos tampoco eliminar la memoria que un objeto use cuando ese objeto haya finalizado de ser usado. En la mayoría de las circunstancias, cuando hemos terminado con un objeto que hemos creado, Java puede determinar que ese objeto ya no tiene más referencias vivas y por tanto lo que hace es eliminar ya esa memoria que le había asignado. Cuando se está ejecutando un programa, Java periódicamente busca objetos que no se estén utilizando y cuando los localiza recupera la memoria que estén utilizando esos objetos. Es un proceso que se conoce como recolección de basura y ocurre sin requerir ninguna programación por nuestra parte. No tenemos que escribir código para que Java lleve a cabo ese proceso. Por tanto, no tenemos que liberar memoria de modo explícito en Java como ocurre en otros lenguajes de programación. Pues llegados a este punto ya tenemos que tener claro cómo crear nuestros propios objetos a partir de clases. Pero ahora lo que tenemos que plantearnos es cómo trabajamos con el contenido que tengan esos objetos que reciben de las clases. Cómo trabajan con las variables y los métodos de una clase desde los objetos. Pues empezamos con las variables. En gran medida, las variables, sean distancia o de clase, se usan del mismo modo que hacemos con las variables locales. Esas variables podemos usarlas dentro de expresiones, podemos asignarle valores dentro de declaraciones, etc. La única diferencia es que tenemos que referirnos a ellas de un modo ligeramente diferente a como nos referimos a las variables regulares en nuestro código. Es mediante el uso de lo que se conoce como la sintaxis de punto. Por ejemplo, para obtener el valor de una variable instancia tenemos que utilizar esta notación o esta sintaxis de punto. Vemos aquí en este ejemplo cómo podemos referirnos al nombre de una variable de instancia o de clase que consta de dos partes. Estamos hablando de esta parte de aquí. Recuerda que aquí es la variable donde vamos a guardar el resultado. Pero para guardar algo en total, como vemos aquí, tenemos dos partes. Primero, el nombre del objeto al que pertenece la variable, que aquí sería un objeto de nombre mi alumno. En segundo lugar, el punto, de ahí que hagamos referencia a la sintaxis de punto, y posteriormente el nombre de la variable. Por tanto, la sintaxis de punto, que se conoce también como dot notation en inglés, es un modo de referirnos a las variables y veremos en un momento también a los métodos que pertenezcan a un objeto. Para ello ponemos el nombre del objeto, el punto y el nombre de la variable o método al que queremos referirnos. Así que en este ejemplo tenemos un objeto llamado mi alumno y ese objeto tiene una variable llamada puntuación total. Pues para referirnos a los valores de esa variable tenemos que hacerlo de este modo: mi alumno punto puntuación total.
Esta forma de acceder a las variables es una expresión. Recuerda que ya dijimos que cuando hablamos de expresiones significa que es una declaración que nos va a devolver un valor, y ambos lados del punto, mi alumno y puntuación total, también son expresiones. Por tanto, esto significa que podemos anidar el acceso a variables instancia. ¿A qué nos referimos con esto? Imagínate que la variable instancia a la que estamos haciendo referencia, en este caso de la que hablábamos, puntuación total, contenga un objeto, algo que ya sabemos que se puede contener en una variable perfectamente. Y ese objeto, que se contiene dentro de la variable de instancia puntuación total, tiene a su vez su propia variable instancia. Una variable instancia que, por ejemplo, puede llamarse aprobado. Pues podemos referirnos, siguiendo con esta sintaxis de punto, a esta variable del mismo modo. Así que para referirnos a la variable aprobado, que se guarda dentro del objeto que tiene la variable puntuación total, que a su vez es una variable del objeto mi alumno, podemos hacerlo, es lo que significa cuando hablamos de anidamiento del acceso a variables. Así accederíamos a el valor que tuviera la variable aprobado. Estas expresiones de punto, cuando se utiliza la sintaxis de punto, siempre se evalúan de izquierda a derecha. Así que empezamos con la variable puntuación total, que pertenece al objeto mi alumno. Y esta variable puntuación total apunta a otro objeto que tiene una variable que es la variable aprobado. Así que por lo tanto aquí terminaríamos con guardando dentro de esta otra variable el valor de la variable aprobado. Si en lugar de querer acceder al valor, lo que quisiéramos era cambiar o asignar un valor a esa variable, es igual de sencillo. Simplemente lo que tenemos que hacer es añadir un operador de asignación al lado derecho de la expresión. Aquí de este modo lo que haríamos es a la variable aprobado asignarle un valor de true, de verdadero. Vamos a verlo en un ejemplo de programa en Java en el que vamos a volver a trabajar con la clase point que ya hemos visto. Así que vamos a crear un nuevo archivo al que llamamos, por ejemplo, configurar.java. Y como decía, vamos a utilizar la clase point, que es una de las clases de la librería de clases de Java. Así que empezamos con un import. Está dentro de la librería Java AWT, así que así ya tenemos acceso a esta clase. A continuación vamos a crear nuestra clase, configurar punto, y queremos que se pueda ejecutar con un programa, así que por lo tanto vamos a crear también el método main, la estructura básica para un programa Java que ya conocemos también de tantas otras ocasiones. A continuación vamos a crear un objeto de la clase point, haciendo lo que ya sabemos, utilizando la palabra clave new y pasándole unos argumentos, que en este caso son los puntos x e y, que son los que nos pide un objeto que pertenezca a esta clase. Así que lo que hacemos es, dentro de una variable de tipo point, guardar el nuevo objeto que creamos, que como vemos está localizado en 413, valor x, valor y. Veamos entonces ahora cómo acceder a los valores que tenga estas dos variables x e y. Vamos a hacerlo con systemoutPrintln. Para empezar ponemos un string para que después aparezca con un texto que tenga cierto sentido, así que para empezar pues ponemos cualquier texto. Empezar localización. Y ahora lo que queremos es poder acceder a los valores que tienen estas variables x e y dentro de point. Pues como sabemos, para hacerlo tenemos que utilizar la sintaxis de punto, la dot notation. Y tenemos que hacer referencia al objeto, que en este caso recuerda que lo tenemos guardado dentro de la variable localización, y posteriormente el nombre de la variable. Así que para el primero de ellos lo hacemos de este modo, localización.x, y para y hacemos exactamente lo mismo. Localización y. Por tanto, con lo que tenemos hasta ahora, haríamos que al ejecutar el programa nos aparecieran los valores que hemos asignado para x e y
accediendo a las variables mediante el uso de la sintaxis de punto, localización.x y localización.y. Si ejecutamos el programa, ahí tenemos cómo nos devuelve los valores 4 y 13 como tiene que ser. Pues ahora, como decíamos, del mismo modo podemos usar esta sintaxis de punto para asignar, para modificar los valores que tenga una variable de un objeto. Incluso ya tendrías que saber hacerlo perfectamente, así que no estaría nada mal que pararas el vídeo tutorial y que intentaras completar el programa asignándole nuevos valores a x e y a los puntos. Si no lo hacemos aquí en el programa, para empezar vamos a poner un nuevo println para que indique lo que está haciendo el programa en ese momento, asignándole un nuevo valor, vamos a por ejemplo moviéndolo a 7, 6. Así que lo que vamos a hacer ahora es mover la localización a valores 7, 6 para x e y. Lo asignamos de modo muy sencillo, simplemente pues eso, haciendo localización x igual a 7 y localización y igual a 6. Con esto ya tenemos ahora nuevos valores en x e y. Y podemos terminar nuestro programa indicándole que nos muestre ahora de nuevo estos nuevos valores, prácticamente repitiendo el código que aquí pusimos, poniendo localización final en vez de localización de inicio, por ejemplo de este modo. Ahí tenemos el programa en el cual accedemos a los valores que tienen las variables de un objeto y modificamos el valor que tienen las variables de un objeto gracias al uso de la sintaxis de punto, que es lo que nos interesaba ahora ver. Si guardamos y ejecutamos de nuevo el programa, observa cómo aquí tenemos el resultado, la localización inicio 4.13, moviéndola a 7.6, que es cuando se ejecutan estas dos declaraciones, y la localización final ya con los nuevos valores x7 y 6 como queríamos. Como ya sabemos, además de las variables de instancia, existen también las llamadas variables de clase. Se tratan de variables definidas y almacenadas en la clase misma. Los valores que tengan estas variables de clase se aplican a la clase y a todas las instancias, a todos los objetos que se creen de esa clase. Cuando creamos variables instancia, cada nueva instancia de la clase tiene una nueva copia de esas variables y podemos cambiar sus valores sin afectar para nada a las otras instancias o objetos de la clase que existan. Sin embargo, con las variables de clase solo existe una copia de esa variable y al cambiar el valor de esa variable lo cambiamos para todos los objetos, para todas las instancias de esa clase que existan. Definimos las variables de clase incluyendo la palabra clave static antes de la variable misma. Lo podemos ver en este ejemplo de definición parcial de una clase. En la que cada instancia de esta clase va a tener sus valores propios para nombre y para edad, pero la variable de clase apellido tiene solo un valor para todos los miembros de esta clase, de la clase miembros familia. Sin embargo, si cambiamos el valor que tenga la variable de clase apellido, todas las instancias de la clase miembros familia se ven aceptado y todas cambiarán el valor que tiene esta variable. De ahí el uso de esta palabra clave static, fijado en un lugar. Si una clase tiene una variable static, cada objeto de esa clase tiene el mismo valor para esa variable. No puede haber dos objetos de una misma clase que tengan una variable de clase con un valor distinto. Para acceder a las variables de clase usamos la misma notación de punto que usamos con las variables de instancia, y para recuperar o cambiar el valor de la variable de clase podemos usar bien el nombre de cualquiera de los objetos o de las instancias o bien el nombre de la clase, siempre en el lado izquierdo de la sintaxis de punto. Aquí en estos dos ejemplos
padre-apellido. Padre, como vemos, es una instancia, un objeto de la clase miembro-familia. Pues con padre-apellido o con miembro-familia-apellido tendremos exactamente el mismo resultado. Por tanto, podemos usar un objeto, una instancia de la clase, para cambiar el valor de una variable de clase, pero recuerda que entonces lo cambiamos en ese objeto, aquí por ejemplo en padre, y cualquier otro objeto que exista de esa clase, lo cambia en todos. Así que es muy fácil que esto pueda llevar a confusiones cuando escribimos código. Por eso, aunque no sea obligatorio, se aconseja que cuando nos queramos referir a variables de clase, que lo hagamos utilizando el nombre de la clase y no de ninguno de los objetos de esa clase en concreto. De ese modo, usando el nombre de la clase cuando nos referimos a una variable de clase, hace que nuestro código sea más sencillo de leer y que los errores que se puedan producir sean mucho más sencillos de depurar. Si cambiamos en un determinado sitio una variable de clase a través del nombre de un objeto para después localizar dónde se encuentra, cuando estemos trabajando con otros objetos a los que va a aceptar, puede ser más complicado. Veamos ahora cómo podemos llamar a métodos de una clase desde instancias, desde objetos de esa clase. De nuevo, el modo en que vamos a hacerlo es muy similar a como lo hacemos para las variables. Usamos de nuevo la sintaxis de punto para hacerlo. El objeto cuyos métodos estamos llamando estará en el lado izquierdo del punto. Aquí sería mi cliente, y después del punto iría el nombre del método y los posibles argumentos que tengamos que pasarle a ese método. Argumentos que van entre paréntesis. Recuerda también que los paréntesis son obligatorios, le pasemos o no argumentos. Si no lleva argumentos, irán los paréntesis vacíos. Vamos a crear un nuevo programa que nos permita practicar con métodos de objetos. En este caso vamos a trabajar con los métodos de la clase string, que en parte ya conocemos. Vamos allá, vamos a empezar por crear una clase, la estructura, una clase, y queremos que se ejecute como programa, por tanto también el método especial main. A continuación creamos el string, que recuerda que como un caso especial estamos haciéndolo mediante lo que denominamos el método implícito. Creando un literal string, estamos creando un objeto de la clase string. Así que aquí, pero ya repitiendo una vez más que es algo excepcional, no necesitamos utilizar la palabra clave new. De este modo tenemos ahora un objeto de la clase string de nombre str y con el contenido que aquí vemos. En primer lugar, vamos a hacer que nos muestre el propio string. En este caso, pues no hace falta ningún método, simplemente un print ln para str, así que lo ponemos así, system.out.println, el string es, y el valor que tenga str, que es este, desde luego. Y ahora sí empezamos ya a aplicarle métodos de la clase string mediante la sintaxis de punto. Si recuerdas, ya hablamos de él. Existe un método de la clase string llamado length, que nos permite acceder al tamaño, al número de caracteres que tiene el string. Pues para aplicarlo tendremos que utilizar str, que es el objeto, punto, y el nombre del método length en este caso. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Observa cómo aparece aquí el paréntesis de apertura del system.out.println, y a su vez tenemos que poner aquí los paréntesis del método length. Este es un ejemplo cuando escribimos código que a veces se puede hacer complicado. En este caso nos ayuda mucho con los colores el uso de NetBeans, como vemos. Pero lo que de momento nos interesa, aquí tenemos ese strLength, nombre del objeto, punto, método. Otro de los métodos de la clase string es el método char
@, que nos permite indicar cuál es el carácter que se encuentra en alguna de las posiciones dentro de nuestro string, y tenemos que pasarle como argumento la localización, el sitio donde esté localizado. Lo vemos aquí escrito, vamos a ponerlo debajo para que se vea bien. Aquí tenemos de nuevo el uso de un método, nombre de objeto punto char @, y ahora tenemos que pasarle, como vemos aquí, entre paréntesis, queremos que nos devuelva el carácter que se encuentra en la posición 5, que es lo que hacemos con el uso de este método. Otro método que podemos aplicarle a un string es el método substring, que nos permite acceder a una parte del string. Para eso tenemos que indicarle los caracteres de inicio y final para el corte. Es lo que tenemos que pasar en este caso como parámetros. Lo vemos aquí de nuevo. Lo ponemos así para que no se nos vaya en la pantalla, y ahí lo tenemos, str substring, y pasando el string de inicio y final. Creo que este substring nos devuelve la palabra estupidez, pero podría ser cualquier otra parte del string. Más métodos de la clase string, como el método indexOf, por ejemplo, que hace lo contrario de lo que hace char @. En este caso le pasamos un carácter y nos devuelve el índice, el número en el cual se encuentra. Lo vemos aquí, que nos tiene que devolver el index para el carácter z, por ejemplo. El uso de indexOf, ya lo vimos también en su momento, puede ser no solo para un carácter, sino también para un conjunto de caracteres. En este caso lo que hace es devolvernos el index del primero de los caracteres. Por ejemplo, podemos hacerlo para que nos devuelva el lugar donde empieza la palabra siempre. El indexOf sería de este modo. En fin, podríamos seguir y seguir, pero lo que nos interesa ahora es recordar la sintaxis de punto que vamos a utilizar para llamar a métodos de un objeto. Terminamos, por ejemplo, con el uso de toUpperCase, que ya conocemos también, que nos convertirá todos los caracteres del string a mayúsculas, hecho del mismo modo. Si ejecutamos el archivo, vemos aquí cómo se ejecutan los distintos métodos que hemos utilizado dentro de este programa. Puedes modificarlo, cambiar desde el string hasta los métodos que se utilizan y demás para llevar a cabo prácticas como siempre. Pues nos quedan aún unos cuantos temas interesantes a tratar sobre el trabajo con objetos, pero se está haciendo demasiado largo este video tutorial. Vamos a dejarlo aquí. Lo retomaremos en el próximo y terminaremos de ver todo lo relacionado con el trabajo con objetos. Por hoy nada más, os habló Jesús Conde. Nos vemos. Thank you.